Vamos a continuar con la conferencia a cargo de la máster Tania Ordóñez. Si me comparte Adriana, por favor, la biografía. Tania Saraí Ordóñez Martínez, máster en física de la UNAM, ingeniera eléctrica industrial, licenciada en física, especialista en geotermia, meteorología y gestión de riesgo y cambio climático, investigadora del Instituto de Investigación en Energía, miembro del Grupo de Investigación en Geotermia, tiene 19 años de experiencia docente en la UNAM y en el área de física para ingeniería y arquitectura. 11 años de experiencia docente también en la Universidad José Cecilio del Valle, en el área de física para ingeniería, arquitectura y diseño de interiores. Con ustedes, la conferencia Aplicación de método gravimétrico para generar el modelo geotérmico de una zona de baja y media entalpía. Si le activan el micrófono a Tania. Listo, Tania. Buenas tardes a todos. Para no perder más tiempo, dado que tenemos poco tiempo, voy a compartir. No sé si todos ya ven la presentación. Sí, Tania. Ok, voy a hablar un poco de la aplicación del método gravimétrico para generar un modelo geotérmico en una zona de baja o mediana entalpía. Cabe resaltar que el modelo geotérmico necesitamos mucho más información, no solo geofísica. Entonces, en el proceso necesitamos también información geoquímica, información geológica que agregamos debidamente en su momento al iniciar esta parte del proyecto. Entonces, este proyecto tiene como nombre aplicación del método gravimétrico para generar el modelo geotérmico, pero necesitamos de la autoinformación para poderlo generar. Ok, la finalidad y este problema de investigación surge de la necesidad de definir el modelo geotérmico integrando información geológica, geoquímica y geofísica, identificando los elementos principales de un área geotérmica para poder caracterizar una zona ya sea de mediana o baja entalpía. ¿Y por qué de mediana o baja entalpía? Porque en el mundo generalmente se está utilizando y se está haciendo uso de la energía geotérmica de alta entalpía, sobre todo para generar energía. Sí se genera con mediana entalpía, pero el tema de ahora es cómo utilizar en los sistemas geotérmicos de mediana o baja entalpía para hacer uso directo de ella. Entonces, el problema surge precisamente de cómo utilizar la geofísica, ya sea la geofísica, la geoquímica o la geología, para poder también obtener un modelo que me permita describir las características que tiene un sistema geotérmico. Entonces, los objetivos y el objetivo general de este proyecto pues, fue elaborar un modelo geotérmico integrado de una zona ya caracterizada previamente, con información geoquímica, y que llevaron a unas temperaturas de un rango de mediana o baja entalpía, para el cual
utilizamos información geofísica y geológica para caracterizar la posible zona de explotación geotérmica en usos directos. Como objetivos específicos, teníamos procesar datos geofísicos utilizando el método gravimétrico para desarrollar un modelo en 2 dimensiones de la distribución de anomalías de gravedad en el subsuelo, correlacionar estos datos obtenidos con este análisis geofísico con la información geoquímica que se tenía, sobre todo el hecho de definir que el sistema tenía un rango de mediana o baja entalpía, y la información geológica disponible que teníamos en la literatura, sobre todo porque es una zona ya geotérmica estudiada antes y que los datos no son datos libres y no son datos tampoco que podamos mostrar. Más adelante vamos a ver todos los resultados, pero no los datos. Realizar un modelo geofísico conceptual que corresponde al modelo gravimétrico en 2 dimensiones, con la finalidad de caracterizar el reservorio de la zona de interés. El reservorio es nuestro sistema geotérmico y hay algunos elementos importantes que lo caracterizan físicamente, y que eso es lo que a nosotros más nos interesa en este caso. El método gravimétrico, las bases teóricas que nosotros vamos a utilizar y muchos elementos físicos que vamos a utilizar, vamos a basarlo ahora para esta presentación en el método y en toda la geofísica para definir el método gravimétrico. Es un método que está basado en el estudio de la variación de la componente vertical del campo gravitacional terrestre. En este realizamos mediciones relativas o variaciones laterales de la atracción gravitatoria de un lugar a otro, y esto es porque podemos lograr una mejor precisión en comparación a las mediciones de campos absolutos que podríamos hacer. Los estudios mediante la aplicación de este método gravimétrico miden entonces variaciones en el campo gravitatorio de la Tierra causado por diferencias en las densidades de las rocas subsuperficiales. Entonces nosotros vamos a basar precisamente este método en tratar de definir todas esas diferencias de densidades subsuperficiales para poder caracterizar el suelo. El principio físico del método gravimétrico está basado en la ley de la gravitación universal del Newton, la pueden ver en la figura. El campo gravitatorio de la Tierra, también el potencial gravitatorio, la forma teórica de la Tierra y la forma geométrica que tiene la Tierra, y la gravedad normal, como podemos ver en esta figura. Entonces tomamos como referencia la forma teórica, o la forma del elipsoide, o el elipsoide, la forma geométrica, y con ello definimos la gravedad normal. En la prospección geofísica, para que los datos gravimétricos obtenidos en el campo y para que estos sean más útiles, deben tener correcciones, deben de estar corregidos, deben de ser corregidos por la elevación, por la influencia de la topografía, por la altitud, y por todas esas condiciones que vimos en esta figura. Entonces, todas esas correcciones, ya sea por la altitud, ya sea por la influencia que tiene la topografía, nos indican una variación, valores observados de la gravedad que van a estar influenciados por todas esas condiciones. Ya que este valor de la gravedad observada está influenciada por esos efectos, ya sea por la latitud, por la altitud, por la topografía, por las mareas terrestres, por los cambios laterales en las distribuciones de densidad, por ejemplo. Definimos entonces, o se define algo que llamamos anomalías gravimétricas, el cual es el resultado
de un conjunto de correcciones, como vemos en esta ecuación. Entonces, las anomalías gravimétricas totales es la anomalía gravimétrica media menos la anomalía gravimétrica de referencia más una serie de correcciones, que las vemos aquí, una serie de correcciones, como ser la de aire libre, la de Bouguer, la topográfica, por mareas, por la altitud o por isostasia. Y eso pues nos genera la anomalía gravimétrica, que es la que vimos en la figura anterior. De estas anomalías, entonces representan el residuo que queda después de todo el proceso de filtración de todas las componentes del modelo de la Tierra. Y por lo tanto, entonces, estas son las que van a ser el resultado de todas esas heterogeneidades en la densidad de las que habíamos hablado. Y pues eso representa las diferencias de densidades en la geología local, que es lo que nosotros vamos a representar en el modelo. Dentro del marco teórico, también tenemos que agregar algunos conceptos asociados a la geotermia para saber cuáles son los elementos que nosotros vamos a identificar en nuestro modelo. Entonces, la geotermia es una energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor natural del interior de la Tierra. Este se transmite a través de los cuerpos de roca por procesos físicos llamados conducción. Entonces, todo ese calor se mueve por conducción entre las rocas y mediante otro proceso de convección en las rocas permeables, donde los fluidos han llenado todos esos poros. Entonces, por ese proceso de físico de convección se calientan todas estas partículas, y estas partículas son las aprovechadas ya sea en forma líquida o en forma de vapor. Eso significa que en el interior de la Tierra lo que tenemos son dos procesos físicos, los cuales también se podrían estudiar para darle una mejor calidad al modelo y describir físicamente mucho mejor lo que está pasando en el interior de la Tierra. Los recursos geotérmicos entonces son todas las energías o toda la energía que contiene ese sistema y que puede ser extraído. Los sistemas geotérmicos consisten en cuerpos de roca caliente y fluidos calientes, o a veces solo roca caliente, en una región geológica con condiciones hidrogeológicas particulares. Eso significa que debe de permitir el descenso de todos estos fluidos a las zonas permeables y también permitir el ascenso de esos fluidos hacia la superficie. Los elementos principales de un sistema geotérmico son la capa sello, el reservorio, el basamento, la fuente de calor, que es un poco más difícil de identificar, la zona del ascenso de los fluidos, la zona de la descarga de los fluidos y el patrón de circulación. Cabe mencionar que como antes se hicieron estudios de geoquímica y de geología en la misma zona, la geología nos permitió encontrar la composición o describir la composición del suelo, las fuentes de calor, las posibles fuentes de calor y las fuentes hídricas, para poder definir todas esas zonas de descarga, zonas de ascenso de fluidos y los patrones de circulación de los fluidos. La geofísica en este caso pues nos sirve para caracterizar físicamente la corteza. Nosotros en esta investigación utilizamos el método gravimétrico para tratar de identificar todos esos parámetros que definen el suelo de forma física, y la geoquímica en base a clasificación de aguas, clasificación de gases. Podemos nosotros determinar ciertas condiciones de las aguas superficiales que permiten saber si tienen o no huellas geotérmicas, si vienen del interior o son completamente superficiales, y con las temperaturas de esas aguas entonces se puede hacer geotermometría, con la cual nosotros definimos que ese sistema es ya sea de mediana, baja o de alta entalpía, o la cantidad de energía que tiene el sistema. Como vamos a utilizar el método gravimétrico para poder describir todas estas condiciones,
anteriores, entonces a nosotros nos interesan los altos gravimétricos, porque esos nos indican posibles zonas donde hay permeabilidad. Y esas posibles zonas de permeabilidad entonces pueden identificarse, esas zonas permeables, pueden identificarse como el reservorio, que es donde se está acumulando todo el agua, que es la que nosotros vamos a aprovechar. En cuanto a la metodología, se hicieron muchas cosas, pero para el área de geofísica, entonces, primero se definió el área de estudio. Esta área de estudio tiene algo muy importante, que es una región donde, bueno, es una región volcánica, es una región que se encuentra con cadenas volcánicas, tales como el Cerro del Taconal. Esto cabe mencionar que es en El Salvador, no es en Honduras. El Cerro El Cerrón, algunas lagunas, y pues eso nos permite tener una idea de dónde provienen todas esos puntos calientes que nos están sirviendo de fuente de calor. De esta zona, entonces, nosotros solo vamos a estudiar el recuadro en azul, que es la zona de aquí, donde también se hicieron diferentes perfiles para resistividad del suelo o métodos eléctricos, que son las líneas de oeste a este. Cabe mencionar que para este estudio solo utilizamos el perfil 1 porque se tenían datos de un pozo perforado justo al este de ese perfil, y del método gravimétrico se tomaron 240 puntos de medición, que son los puntos en rojo que ustedes ven en el recuadro. Son todos los puntitos que están en rojo. Para tomar los datos y procesar los datos, primero pues se utilizó una base de datos ya gravimétricos, ya estaban tomados esos datos los tomaron con este aparato, que es un gravímetro. Es un gravímetro que tiene una precisión de 0.001 miligal. Este procesamiento de los datos es el que nosotros vamos a utilizar para hacer el modelo. Entonces, primero se utilizó esa base de datos gravimétricos, se verificó que tuvieran calidad esos datos, se procesaron los datos haciendo pues las debidas correcciones que vieron en la ecuación. Para procesar esos datos se utilizó el programa WinLink. Quedan 5 minutos. Se realizaron mapas de anomalías completa regional, residual de Bouguer, así como también mapas de primera y de segunda derivada. Se generó un modelo 2D para la gravimetría y se correlacionó esto con una información que se tenía de los datos de resistividad en el mismo perfil. Estos son los mapas de anomalías completas de Bouguer. En ellos nosotros podemos observar que hay zonas que permiten inferir algunos sistemas de fallas, como de oeste a este, que son estas dos, o de noroeste al sureste, que son estas. Y pues esas fallas se corroboraron con los datos que se tenían geológicos. También con las anomalías residuales de Bouguer se observaron los mismos trenes de puntos altos de anomalías que indican también o se observa la tendencia que tiene la anomalía gravimétrica en justo estas zonas, coincidiendo con la dirección que tienen las fallas originales en esa zona. Entonces, las áreas delimitadas por los gravimétricos positivos son los que son de mayor interés para nosotros, que son las líneas punteadas. En los resultados, bueno, de los resultados logramos construir este modelo. Ese modelo arrojó 3 capas. Esas capas están asociadas precisamente la capa número 1 a la capa sello, que usualmente ahí hay anomalías conductivas de resistividad, y la densidad asociada a esa capa es de 2.1 gramos por centímetros cúbicos, que es esta zona de aquí. Luego se identificó también el reservorio, que usualmente el rango de resistividad está entre 42 y 87 ohmios por metro, y la densidad asociada
es de 2.5 gramos por centímetros cúbicos, y también se observó el basamento con una densidad de 2.7 gramos por centímetros cúbicos. Esto nos permite pues definir la caracterización del suelo y definir una parte del modelo geotérmico. Como conclusiones, pues tenemos que se generó el modelo, que es el que acaban de observar, basado en los datos gravimétricos, y se correlacionó con la información que se conocía de geología y geoquímica, el cual permitió inferir algunas fallas geológicas normales, las cuales pues condicionaron el movimiento de los fluidos para la descarga, para las zonas de descarga y las zonas de recarga. Los materiales geológicos se constituyen en el sistema, es la capa sello, probablemente está constituida de materiales argilíticos, y en el sistema geotérmico, pues se trata de rocas ígneas muy consolidadas. No tenemos mucho tiempo, pero este es, digamos que es un modelo ya con los elementos que se pudieron observar, que es la capa sello, el reservorio, el basamento, el posible ascenso de los fluidos y la posible fuente de calor que probablemente está asociada a todos esos puntos de calor que se observan en la geología. El modelo geotérmico entonces se encuentra confinado entre un sistema de fallas. Estas líneas azules punteadas son las fallas geológicas que ya existían, el cual pues posiblemente controla el patrón del flujo, que tiene una dirección noreste-sureste, o no, noroeste-sureste o noreste-suroeste y norte-sur. Esto se dedujo del mapa estructural de esa zona, entonces coinciden precisamente con el modelo de capas que encontramos con los datos que contábamos de la gravimetría. Entonces, ese es el modelo, gracias. Si tienen alguna pregunta, yo sé que fue bastante rápido, a lo mejor quedaron muchas cosas. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias a la máster Tania Ordóñez por su participación en este congreso. Aquí hay una pregunta de Mélida Duarte. Dice, ¿qué consideraciones se deben tener al momento de realizar un análisis gravimétrico y evitar posibles fallas? Sí, sobre todo, bueno, voy a contestar a esa pregunta en base al equipo, porque al momento de hacer las mediciones hay que considerar sobre todo la calibración del equipo y la calibración del espacio. Entonces yo creo que más que todo tiene que ver, en la toma de datos, tiene más que ver en la forma en la que tomamos los datos y pues calibramos el equipo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta más. Pueden levantar la mano, igual se les puede en este momento habilitar el micrófono. O podemos abordar alguna pregunta que esté en el Facebook o en el YouTube. Brian, no sé si hay alguna pregunta. Creo que hay otra pregunta. Ah, ok, sí, aquí tenemos hay otra otra pregunta. En el chat. De Valerie Molinero, dice, además de las zonas anteriormente mencionadas, ¿existe la posibilidad de agregar otro lugar de Honduras? Bueno, es que no esa zona es del Salvador, pero en Honduras ya tenemos algunas zonas identificadas de entre baja y mediana entalpía, sobre todo en la zona sur, en las cuales podemos pues hacer métodos como este, que son un poco más baratos, que el equipo es un poco más sencillo, a los que usualmente se utilizan para definir zonas geotérmicas, que son aparatos costosos y son métodos mucho más caros y largos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer, inclusive para usos directos, es lo que pretendemos hacer aquí en Honduras, utilizar métodos un poco más accesibles a nosotros y pues caracterizar también el sistema. Muchísimas gracias a la máster Tania por su participación en esta conferencia. Y continuamos con nuestro programa.